Yesmin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace unos días salí a hacer deporte en bicicleta y me llamó la atención ver algo que tal vez por la pandemia ya no era muy común, pero ahora sí, y es ver pues a familias que salen a hacer deporte o con sus hijos, y entonces en uno de estos parques grandes, muy largos que tenemos aquí en esta ciudad donde vivo, pues había un papá con su hijo al que le estaba enseñando a manejar bicicleta. Y le estaba enseñando a manejar bicicleta sin ruedas de apoyo, sino que él lo sostenía. Y es una cosa muy bonita ver cómo aquel niño confiaba en que su papá no lo iba a soltar. Y así el papá pues se tomaba ese trabajo de sostenerle la bicicleta, ¿no? Diríamos, para que tenga un poco de equilibrio, hasta que poco a poco ya él mismo, el niño solo, pues consiguiera dominar la bicicleta y ya lo fue soltando. Y es importante porque aquel hijo confiaba en su padre, ¿no? En cambio, que distinto sería pues que el padre más bien pues lo soltara en el momento menos adecuado, o más bien lo empujara de la bicicleta. Todo lo contrario, el hijo confiaba plenamente en que su padre lo iba a sostener hasta que lograra tomar ese equilibrio en la bicicleta. A lo mejor esto nos ha pasado a nosotros cuando aprendimos a manejar bicicleta o estuvimos con rueditas por mucho tiempo, pero necesitamos de ese apoyo, de esa ayuda, y sobre todo pues de esa persona en quien confiamos. Y hoy en la Santa Misa leemos parte de la historia de Abraham, cómo tú, Señor, Dios, haces esa alianza con Abraham y le dices: por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de muchedumbre de pueblos. Es sorprendente cómo Abraham confía en Dios, porque es que es un imposible. Ya estaba entrado en años, él y su esposa no podían tener hijos, pero Dios le dice no únicamente que tendrá un hijo, sino que será padre de muchedumbre de pueblos. Y le dice: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Dios se compromete totalmente, y Abraham confía en él, confía en Dios. Y es lo que se resalta de Abraham, esa fe. Por eso, ahora, Señor, que hacemos estos 10 minutos de oración contigo, te pedimos eso, que nos aumentes la fe. Fe y confianza en ese Padre nuestro que es Dios. Dios Padre, que te ha enviado por nosotros justamente, para ser salvados de lo que realmente nos esclaviza, que es el pecado. Estamos ya en la semana previa a la Semana Santa, donde vamos a celebrar de manera especial los misterios centrales de nuestra fe, por los cuales hemos sido salvados en tu sangre, Señor, en tu pasión, muerte y resurrección. Y es el momento de recordar cómo Dios cumple con su palabra. Y más bien podemos recordar que a veces, Señor, nosotros no cumplimos con nuestra palabra, que a veces te fallamos o te hemos fallado, tal vez en cosas grandes y generalmente en cosas pequeñas. Y por eso queremos hacer ese propósito de no fallarte, Señor, aunque a veces nos podemos tropezar por nuestra debilidad. Pero te pedimos que nos ayudes, porque tenemos esta historia del pueblo de Israel, de Dios con Abraham y con esos patriarcas con quienes el Señor se compromete y cumple su palabra. Y justamente lo que celebraremos en la Semana Santa es eso, que Dios cumple su palabra, que nos ha salvado y que tú y yo debemos aprovechar todos esos medios de salvación. No tenemos justificación para no ser santos, lo cual nos llena de mucha responsabilidad, es un peso, ¿no? Pero más que un peso, ahí está nuestra felicidad. Y nuestra felicidad está en Cristo.
Y es esto lo que los fariseos no entienden. Estamos leyendo también en el Evangelio de San Juan un sermón muy largo, una conversación muy larga que Jesús tiene con los judíos. Y dice así el Evangelio de la misa de hoy: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Esto deja a los judíos que oyen al Señor bastante confundidos, incluso empiezan a molestarse. Porque Jesús, que es dentro de todo muy joven para la época, 33 años, pues se presenta como un gran maestro, pero no solamente como un gran maestro, sino por encima de los patriarcas. Y ellos, tal vez por la falta de fe, por la falta de sencillez, por su dureza de corazón, por creerse ya autosuficientes, malinterpretan las palabras de Jesús. Y cuando el Señor habla de que se va a un lugar donde ellos no pueden ir, pues piensan que se refiere a la muerte física. Y entonces lo acusan de mentiroso, de exaltarse a sí mismo por encima de los profetas, de los patriarcas. Y entonces el Señor acude otra vez, ¿a qué cosa? A las obras que Él realiza, a los milagros, esos signos del poder de Dios. Y dice que a través de ellos es como su Padre lo glorifica. Es decir, que Jesucristo no es un soberbio, ¿no? Que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, o mira yo que soy grande. Es que realmente Él es grande por todo lo que hace, por todo lo que obra. Él es verdaderamente nuestro Salvador. Y Señor, que no olvidemos esto, que pongamos nuestra esperanza en ti, no en nuestras fuerzas, no en alguna persona, como a veces puede pasar, sino en Jesucristo, en Dios, que no defrauda. Y realmente, Señor, pues tú eres aquel Mesías prometido a los patriarcas, al mismo Abraham. Abraham no había recibido las primicias de esa promesa mesiánica a modo de una profecía, como con el nacimiento de su hijo Isaac. Y en el Antiguo Testamento leemos la historia de Isaac, cómo Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Es una gran prueba la que Dios le pone a Abraham. Y al final, de hecho, pues no lo mata. Dios le dice que no, que ha visto que está que tiene tanta fe que está dispuesto a entregar a su propio hijo, aquel que Dios le había prometido. Y entonces allí siempre se ha interpretado este pasaje, el sacrificio de Isaac, como una imagen de Cristo, ¿no? Porque Isaac es el hijo prometido, ¿no? Que lleva justamente la madera para el sacrificio, así como Jesús llevó la cruz, y que se va a ofrecer. Y es como que Dios, al decirle que no los ofrezca, y más bien le hace que aparezca allí un animal, ¿no? Para que lo pueda ofrecer en sacrificio, es como que Dios le devuelve a su hijo, es tuyo, ¿no? Y es como una imagen de la resurrección. Pero Abraham no logra ver a Cristo, no logra ver, simplemente recibe esa promesa, ¿no? Y ahí están los judíos con el Mesías. Y tú y yo tenemos al Señor en la Eucaristía. Es decir, nosotros tenemos un privilegio que ni el mismo Abraham tuvo. Abraham, que es un hombre extraordinario, un hombre de fe con obras. Pero ni Abraham pudo ver un día de Jesús. En cambio tú y yo sí. Por eso que aprovechemos mucho todo lo que tenemos a nuestra disposición. La palabra de Dios. El Papa Francisco cuánto insiste en que leamos los católicos la Biblia. Que leamos. Que a lo mejor busquemos una buena edición donde nos puedan, bueno, además de que sea una buena traducción, que tenga explicaciones, que no tenga errores, digamos, de traducción que a veces puede pasar, ¿no? Pues que nos explique un poquito. A lo mejor ver algún curso que nos pueda servir. Y por supuesto tratar al Señor en la Eucaristía, en la Santa Misa. Que no nos falte esa Santa Misa dominical. Y por qué no, durante la semana. O visitar al Señor en el sagrario. Pues es que es un gran privilegio, Señor, tenerte. Pues qué alegría. Y que nos sintamos muy afortunados, porque ni el mismo Abraham pudo tener eso, pudo verte de ese modo, como te vemos nosotros. ¿Gracias a quién?
gracias al sí de nuestra Madre Santísima que dijo, hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.